Hola, ¿qué tal? Continuamos con la lectura. Nos quedamos en el capítulo configurado para los tiempos difíciles. Hay otra posible consecuencia que debo mencionar si persistes en activar las mismas estructuras neurales al llevar cada día la misma vida de siempre. Cada vez que respondes a la realidad que conoces volviendo a crear la misma mente, es decir, activando las mismas células nerviosas para que el cerebro funcione del mismo modo de siempre, haces que la configuración de tu cerebro coincida con las condiciones habituales de tu realidad personal, sean buenas o malas. En neurociencia existe un principio llamado ley de Hebb. Afirma básicamente que las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. La regla de Hebb demuestra que si activas repetidamente las mismas células nerviosas, cada vez que se activen les resultará más fácil hacerlo al unísono de nuevo. Y estas neuronas acaban desarrollando una relación duradera. Voy a acomodar tantito mi compu porque quiero asegurarme que me escuche muy bien. Voy a acomodar tantito acá atrás de mí para recargarme. Estoy en mi cuarto. Voy a poner una almohada aquí. Aquí tengo a mi perrita enseguida. Nada más que no debe haber. Empecé con la lectura directo y ahorita vean qué concha, qué a gusto. Ok, entonces continuamos. Entonces, cuando uso la palabra configurado, me refiero a que las agrupaciones de neuronas se han activado tantas veces de la misma manera que se han organizado en determinadas estructuras unidas por conexiones duraderas. Cuanto más se activen esas redes de neuronas, más se conectan en rutas estáticas de actividad. Con el paso del tiempo, sea cual sea el pensamiento, la conducta o el sentimiento que se repita, se volverá automático un hábito inconsciente. Cuando el entorno influye en tu mente, hasta este punto tu hábitat se convierte en tu hábito. Es decir, pues, o sea, es muy fuerte la mente cuando es tan fuerte la mente que podemos quedarnos estancados en una estructura mental, como también podemos salirnos de esa estructura mental y trascender a una nueva. Entonces, realmente, nosotros podemos cambiar nuestra realidad. O sea, nosotros podemos trascender a una evolución, a una realidad nueva. Entonces, el poder está en nuestra mente y obviamente también implican otras cosas más, pero pues aquí estamos hablando de que enfocado en la mente, ¿no? Si sigues teniendo los mismos pensamientos, haciendo lo mismo de siempre y sintiendo las mismas emociones, tu cerebro se configura con una estructura limitada que es un fiel reflejo de tu realidad limitada. Por eso te resultará más fácil y natural reproducir la misma mente a cada momento. Este inocente ciclo de respuestas hace que tu cerebro y después tu mente consoliden incluso aún más la realidad de tu mundo exterior. Cuanto más activa los mismos circuitos al reaccionar a tu vida exterior, más se parece la configuración de tu cerebro a tu mundo personal. Hablando en términos neuroquímicos, te apegas a las condiciones de tu vida. Y con el paso del tiempo empiezas a pensar de la misma forma de siempre porque tu cerebro activa una serie limitada de circuitos que crean una huella mental en concreto. A esta huella se le llama tu personalidad. ¿Cómo adquieres el hábito de ser el mismo de siempre?
Debido a esta habituación neural, las dos realidades, la de la mente interior y la del mundo exterior, parecen volverse casi inseparables. Por ejemplo, si no dejas de pensar en tus problemas, tu mente y tu vida se fusionan. Coloreas el mundo objetivo con las percepciones de tu mente subjetiva y estás moldeando siempre la realidad. Te pierdes en la ilusión de un sueño. Esta situación se podría llamar rutina y todos caemos en ella, pero no solo son tus acciones las que se vuelven repetitivas, sino también tus actitudes y tus sentimientos. En cierto modo, has adquirido el hábito de ser el mismo de siempre. Eres esclavo de tu entorno. Tu forma de pensar va a la par con las condiciones de tu vida y por lo tanto, como observador cuántico, estás creando una mente que solamente refuerza estas circunstancias en tu realidad. Todo cuanto estás haciendo es reaccionar a tu mundo exterior conocido y que no cambia. O sea, aquí este es un punto muy importante porque nosotros podemos crear realidades de acuerdo a nuestra realidad de interior y de acuerdo a la exterior. Entonces, por ejemplo, si nosotros basamos nuestra realidad simplemente con lo que hay en el exterior, pues ahí falla mucho como que creamos una personalidad que está desconectada de la identidad propia. Y ahí yo lo asemejo mucho a la idea de que nos volvemos esclavos a la realidad del exterior. Del exterior nos volvemos zombies, nos volvemos borregos a todo lo que está pasando al exterior o sea, y con más razón pierdes tu identidad. Entonces, o sea, nosotros podemos crear una realidad del exterior o del interior o podemos estar al tanto de todas las realidades y simplemente enfocarnos en el presente e ir creando las realidades que nosotros creamos. Y eso es muy, muy, muy profundo y muy objetivo y muy importante porque, porque aquí entra mucho el tema de querer comprobar cuál es la realidad correcta o cuál no. Yo creo que existen miles de realidades, un montón de realidades y que realmente aquí la importancia es tú enfocarte en seguir viviendo en el presente y seguir enfocando tu realidad en la que tú deseas, siempre y cuando tengas un balance armónico en tu ser y pues por supuesto tener un cimiento que son valores positivos. Entonces, sí, este punto es muy importante sobre las realidades, que no se trata de decir cuál es la verdadera o cuál no, simplemente entender que existen muchas realidades. Eh, um, Te has convertido literalmente en el efecto de las circunstancias exteriores de tu vida. Has dejado de controlar tu destino, a diferencia del personaje encarnado por Bill Murray en Atrapado en el Tiempo. No luchas ni siquiera contra la monotonía en la que tú y tu vida habéis caído. Y lo peor de todo es que no eres la víctima de una fuerza misteriosa e invisible que te ha metido en ese bucle repetitivo, sino que eres tú quien lo ha creado. O sea, sí, yo sí creo que hay fuerzas que provocan y que te atraen, pero realmente, pues depende de uno si vamos a tomar el poder o si se lo vamos a otorgar a otras fuerzas. La buena noticia es que como tú lo has creado, también puedes decidir salir de él. El modelo cuántico de la realidad nos dice que para cambiar nuestra vida debemos cambiar nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Debes cambiar tu estado del ser. Como nuestros pensamientos, sentimientos y conductas son, en esencia, nuestra personalidad, es esta la que crea nuestra realidad personal. Así que para crear una nueva realidad personal, una nueva vida, debemos crear una nueva personalidad, convertirnos en otra persona.
Para poder cambiar, debes pensar y actuar más allá de tus circunstancias presentes, más allá de tu entorno. La grandeza es aferrarte a un sueño al margen de tu entorno. Antes de empezar a examinar cómo puedes pensar más allá de tu entorno y dejar el hábito de ser el mismo de siempre, quiero recordarte algo. Es posible pensar trascendiendo tu realidad presente y los libros de historia están llenos de nombres de personas que lo han hecho, de hombres y mujeres como Martin Luther King Jr., William Wallace, Mary Curie, Mahatma Gandhi, Thomas Edison y Juana de Arco. Cada uno de ellos abrigaba en su mente una realidad futura que existía como posibilidad en el campo cuántico. Esta visión estaba viva en un mundo interior de posibilidades más allá de los sentidos. Y con el paso del tiempo, todos hicieron realidad sus ideas. Todos tienen en común que atesoraban un sueño, una visión o un objetivo mucho mayor que ellos. Todos creían en un destino que era tan real en su mente que empezaron a vivir como si este sueño ya estuviera sucediendo. No podían verlo, oírlo, saborearlo, olerlo ni sentirlo, pero estaban tan poseídos por él que actuaron de acuerdo con esta posible realidad del futuro. Es decir, actuaron como si su visión interior fuera ya una realidad. Por ejemplo, el régimen colonial al que estaba sometida la India a principios del siglo XX, siglo X, creo, XX, sorry mi confusión, era desmoralizador para los hindúes. A pesar de ello, Gandhi creía en una realidad que aún no estaba presente en la vida de su pueblo. Fomentó con entusiasmo los conceptos de igualdad, libertad y no violencia con una férrea convicción. Si bien Gandhi propugnaba la libertad para todos, la realidad era muy distinta, ya que existía la tiranía del control británico. En aquellos tiempos, las creencias imperantes iban en contra de las esperanzas y las aspiraciones gandhianas. Pero aunque la experiencia de la libertad no fuera una realidad cuando Gandhi empezó a intentar cambiar la India, no dejó que las adversidades del exterior le hicieran renunciar a su ideal. Durante mucho tiempo, las respuestas del mundo exterior no le demostraron que estuviera influyendo en el mundo, pero raras veces dejó que las condiciones de su entorno controlaran su forma de ser. Creía en un futuro que, aunque no pudiera ver o sentir aún con los sentidos, estaba tan vivo en su mente que no podía vivir de otro modo. Aceptó una nueva vida futura mientras vivía físicamente la que entonces era su vida presente. Sabía que su forma de pensar, actuar y sentir cambiaría las condiciones actuales de su entorno. Y al final la realidad empezó a cambiar gracias a sus esfuerzos. Cuando nuestra conducta coincide con nuestras intenciones, cuando nuestras acciones están de acuerdo con nuestros pensamientos, cuando la mente y el cuerpo actúan juntos, cuando nuestras palabras son coherentes con nuestras acciones, detrás de nosotros hay un poder inmenso. Las grandes figuras de la historia, ¿por qué sus sueños eran absurdos y poco realistas? Los personajes más grandes de la historia se comprometieron de forma inquebrantable a lograr un destino futuro sin necesitar ver una respuesta inmediata del entorno. No les importaba que no hubiesen recibido ninguna señal sensorial o prueba física del cambio que deseaban. Se recordaban a diario la realidad en la que se habían concentrado. Sus mentes estaban más allá de su entorno presente porque éste ya no controlaría más sus pensamientos. Vivían adelantados a su tiempo. Otro elemento fundamental que compartían estas personas famosas era que en su mente tenían muy claro lo que querían que sucediera. Recuerda que debes dejar que la mente superior se ocupe del cómo ocurrirá y ellos por lo visto ya lo sabían. Algunas personas de su época debieron tacharles de poco realistas,
De hecho, lo eran totalmente, al igual que sus sueños. El acontecimiento que deseaban con sus pensamientos, acciones y emociones no era, no era realista, porque esta realidad aún no había ocurrido. Los ignorantes y los cínicos también debieron afirmar que su visión era absurda y aquellos negativistas tenían razón. La visión de una realidad futura era absurda, porque existía una realidad más allá de los sentidos. Otro ejemplo es Juana de Arco, a quien tachaban de imprudente, incluso de loca. Sus ideas iban en contra de las ideas de su tiempo y suponían una amenaza para el sistema político. Pero en cuanto su visión se hizo realidad, la consideraron una mujer de lo más virtuosa. La grandeza consiste en aferrarte a un sueño, independientemente del entorno donde vivas. Más adelante veremos que trascender el entorno está íntimamente ligado a trascender el cuerpo y el tiempo. En el caso de Gandhi, no se dejó influir por lo que estaba acaeciendo en el mundo exterior en torno. No le preocupaba el cómo se sentía o lo que pudiera sucederle, cuerpo, ni cuánto tardaría en alcanzar su sueño de libertad, tiempo. Simplemente sabía que tarde o temprano todos estos elementos cederían a sus intenciones. Es posible que las ideas de todas estas grandes figuras de la historia estuvieran desarrollándose en el laboratorio de su mente hasta tal punto que para su cerebro era como si la vivencia ya hubiera ocurrido. ¿Puedes tú también cambiar quién eres solamente con tus pensamientos? El repaso mental, como los pensamientos se convierten en la experiencia. La neurociencia ha demostrado que cambiamos nuestro cerebro y por lo tanto de conductas, actitudes y creencias al pensar de distinta manera, es decir, sin que cambie nada en nuestro entorno. Por medio del repaso mental, imaginar repetidamente que realizamos una acción, los circuitos del cerebro se reorganizan para reflejar nuestros objetivos. Podemos hacer que nuestros pensamientos sean tan reales que el cerebro cambia como si la situación ya fuera una realidad física. Tú también puedes cambiarlo para adelantarte a cualquier experiencia del mundo exterior. Por ejemplo, en Desarrolla tu cerebro, yo hablaba de cómo los participantes de un estudio que ensayaron mentalmente ejercicios de una sola mano en el piano durante 2 horas diarias a lo largo de 5 días, sin tocar nunca físicamente el teclado del piano, experimentaron casi los mismos cambios en el cerebro que los que ejecutaron los mismos movimientos con los dedos en el teclado del piano durante el mismo espacio de tiempo. Las imágenes del cerebro revelaron que todos los participantes activaron y aumentaron los grupos de neuronas en la misma región cerebral. En el cerebro de los sujetos que practicaron mentalmente las escalas y los acordes se formó casi la misma cantidad de circuitos neurales que en el de los que los practicaron físicamente en el piano. Este estudio demuestra 2 puntos importantes. Nuestro cerebro, además de cambiar al pensar de distinta forma, cuando nos concentramos y volcamos en algo, no distingue el mundo interior mental de lo vivido en el mundo exterior. Aquello que pensamos se convierte en nuestra experiencia. Esta idea es esencial para triunfar o fracasar en tus intentos de reemplazar algunos viejos hábitos, eliminar viejas conexiones neurales con otros nuevos, generar nuevas redes neurales. Veamos con más detenimiento cómo las personas que practicaron mentalmente los ejercicios musicales los aprendieron sin tocar una sola tecla del piano. Tanto si adquirimos una habilidad física como una mental, todos empleamos 4 procedimientos para cambiar nuestro cerebro: adquirir los conocimientos necesarios, recibir las instrucciones prácticas, prestar atención y la repetición. El aprendizaje consiste en crear conexiones sinápticas. Las instrucciones ayudan al cuerpo a adquirir una nueva experiencia que enriquece el cerebro. Cuando además prestamos atención y repetimos la nueva habilidad adquirida una y otra vez, nuestro cerebro cambia.
Las personas que tocaron físicamente las escalas y los acordes en el piano experimentaron un aumento de nuevos circuitos neurales en el cerebro porque siguieron esta fórmula. Los participantes que repitieron mentalmente los ejercicios también la siguieron, con la diferencia de que no los realizaron físicamente, pero en su mente visualizaron sin ningún problema que tocaban el piano. Recuerda que después de que estos sujetos repasaran mentalmente los ejercicios de forma repetida, su cerebro mostró los mismos cambios neurológicos que los registrados en los de los participantes que tocaron el piano. Se les formaron nuevas de neuronas, redes neurales, lo cual demostró que habían practicado las escalas y los acordes sin tener esa experiencia física. Se podría decir que su cerebro existía en el futuro, adelantándose a la situación física de tocar el piano. Debido a nuestro desarrollado lóbulo frontal y a la capacidad exclusivamente humana de hacer que nuestros pensamientos sean más reales que ninguna otra cosa, el cerebro anterior es capaz de bajar el volumen del entorno exterior para procesar con determinación un único pensamiento. Esta clase de procesamiento interior nos permite involucrarnos tanto en nuestras imágenes mentales que el cerebro modifica sus redes neurales sin haber vivido la situación en la vida real. Cuando somos capaces de cambiar nuestra mente al margen del entorno y mantenemos tenazmente un ideal con sostenida concentración, el cerebro se adelanta al mundo físico. Voy a prender otro foco porque siento que se está pixeleando demasiado. Escucharon mis gritos, que en realidad es un cariño que le hice a mi perrita. Se llama Muñeca, es una Shih Tzu, ¿verdad, Muñeca? Entonces, continuemos. Eso es el repaso mental, una herramienta importante para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Si pensamos repetidamente en algo excluyendo todo lo demás, llega un momento en el que el pensamiento se convierte en la experiencia. Y cuando esto ocurre, la configuración neuronal se renueva para reflejar el pensamiento como la propia experiencia. Es el momento en que nuestros pensamientos nos cambian el cerebro y por lo tanto la mente. Este es súper interesante porque hay muchas veces, hay muchas personas que llegan a creer que para poder llegar a analizar algo o para poder trabajar algo, necesitas trasladarlo en materia. Y no necesariamente, o sea, por ejemplo, eh, yo no estudié la carrera de psicología. Yo he estudiado, sí, ciencias que están apoyadas con la psicología, como programación neurolingüística, como mercadotecnia, que también entra el análisis, como administración de empresas, que también es mucho de análisis. Entonces, realmente, o sea, no se trata de que si tengo título de psicología o no, o lo que sea, sino se trata el trabajo que nosotros realizamos en nuestra mente en todo nuestro ser para poder adquirir un conocimiento, una experiencia o un análisis, porque pues aquí te lo dice, o sea, basándose en la neurociencia, el experimento en la que unas personas tocaron unas ciertas notas por buen tiempo y otro grupo de personas donde no tocaron físicamente el piano, pero estuvieron en su mente imaginándose los tonos exactos del piano por un buen rato y se comprobó que las neuronas reaccionaron de la misma manera. Entonces, o sea, eso también me recuerda mucho de cómo a veces se minimiza las personas, el valor de las personas
desde el hecho de si tiene más edad o tiene menos edad, que si tiene más conocimiento o menos conocimiento con base a estudios. O sea, realmente puede ser una persona de mucha, o sea, yo tengo 24, sí tengo mis estudios, pero muchas veces pues personas me han dicho, sabes que pareces alguien de más grande, como que vieja, de mucha experiencia, de mucha sabiduría. Y pues yo lo relaciono mucho del trabajo que yo he hecho conmigo misma, con mi trabajo de análisis mental que yo he realizado. Y la verdad es que pues solo las personas que se den el tiempo de escucharme van a poder entender eso de mí, pues, porque, o sea, sí también me ha tocado personas que me juzgan sin antes hablar conmigo, sin antes saber quién soy o qué pienso o qué que he hecho, porque pues se dejan llevar por estereotipos y malamente eso viene desde unas percepciones muy esclavizadas por un sistema capitalista, donde en el sistema capitalista nos dice que tienes que estudiar algo para tener un cierto valor y que tienes que tener un cierto grado de economía para tener un cierto valor. Y la verdad es que, o sea, nosotros como humanidad necesitamos empezar a confiar en nosotros mismos, en nuestra sabiduría, en nuestro intelecto y dejar de andar dependiendo en los objetos exteriores, que es un sistema capitalista que nos está creando una realidad. Entonces, pues sí es muy, muy necesario que la humanidad reaccione y que se dé cuenta del poder y la capacidad que tiene uno mismo en poder empezar a crear sus realidades y no depender de que si tienes un estudio, que si tienes una economía, que si tienes esta cierta edad. Evidentemente sí dependemos de ello, pero son objetos que están ahí y que realmente no deben de influir eh, 100% en tu realidad. O sea, pues realmente hay que ver todo como unidad y también ver las capacidades que tenemos en nuestro interior. Bueno, continúo. Entender que el cambio neurológico se puede dar sin necesidad de interactuar físicamente con el entorno es básico para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Considera las implicaciones más amplias del experimento de los ejercicios musicales realizados con los dedos. Si aplicamos el mismo proceso de la repetición mental a cualquier cosa que queramos hacer, podemos cambiar nuestro cerebro antes de que ocurra la experiencia deseada en el mundo físico. Si puedes influir en tu cerebro para que cambie antes de vivir la situación deseada, crearás en él los circuitos neurales necesarios y esos te permitirán actuar de acuerdo con tu deseo antes de que se materialice en tu vida. Al practicar mentalmente repetidas veces una forma mejor de pensar, obrar o ser, instalarás la configuración neuronal adecuada para prepararte fisiológicamente para la nueva situación deseada. Pero esto no es todo. La configuración del cerebro, según la analogía empleada en este libro, se refiere a sus estructuras físicas, su anatomía e incluso a sus neuronas. Si sigues instalando, reforzando y mejorando la configuración neurológica del cerebro, esta repetición acaba creando una red neuronal, un nuevo programa informático. Y este programa, por ejemplo, una conducta, una actitud o un estado emocional, al igual que el software de un ordenador, funciona de manera automática. Has cultivado el cerebro para prepararte para la nueva experiencia que deseas en la vida y tu mente ya dispone de todo cuanto necesita para afrontar este reto. Cuando la mente cambia, el cerebro cambia y cuando el cerebro cambia, la mente cambia. Y cuando llegue el momento de mostrar una visión que va en contra de las condiciones del mundo exterior, seguramente ya estarás preparado para pensar y actuar con una convicción inquebrantable, a toda prueba.
Cuanto más claridad visualices en tu mente cómo deseas actuar en el futuro, más fácil te resultará dejar de ser el mismo de siempre. ¿Crees en un futuro que no puedes ver o sentir aún con los sentidos y sin embargo has pensado lo bastante en él de forma que tu cerebro cambie, como si la experiencia ya hubiera ocurrido, adelantándose al evento físico en tu entorno exterior? Si es así, tu cerebro ya no es un registro del pasado, sino que se ha convertido en un mapa del futuro. Sabiendo ahora que puedes cambiar tu cerebro al pensar de otra forma, ¿crees que puedes cambiar tu cuerpo para que parezca que has vivido también la experiencia adelantándose a la situación real deseada? ¿Es tu mente tan poderosa? Sigue leyendo. Pues aquí terminamos el segundo capítulo. Vamos a empezar el tercer capítulo. Igual todavía tenemos tiempo. Estoy generalmente grabando 1 hora, a veces un poquito más. Entonces, vamos a continuar. Tercer capítulo de Más allá del cuerpo. Cuando piensas, tus pensamientos no caen en el vacío. Cada vez que tienes un pensamiento, se da una reacción bioquímica en el cerebro. Genera sustancias químicas. Y como verás más adelante, el cerebro le envía al cuerpo unas señales químicas que actúan a modo de mensajeras de los pensamientos. Cuando el cuerpo recibe estos mensajes químicos del cerebro, responde al instante activando una serie de reacciones que coinciden con lo que el cerebro está pensando. Acto seguido, el cuerpo le envía al cerebro un mensaje confirmándole que ahora se siente exactamente como el cerebro está pensando. Para entender este proceso, cómo piensas de acuerdo con tu cuerpo y cómo puedes cambiar tu mente, debes ver en primer lugar el papel que el cerebro y la química del mismo tienen en tu vida. En las últimas décadas se ha descubierto que el cerebro y el resto del cuerpo interactúan mediante potentes señales electroquímicas. Entre nuestros oídos existe una gran fábrica química que se ocupa de una infinidad de funciones fisiológicas. Pero no te preocupes, solamente hablaré de las bases de la química cerebral y de unos pocos términos, que es todo cuanto necesitas saber. Todas las células tienen en su superficie receptores que captan la información procedente del exterior de sus límites. Cuando las sustancias químicas, la frecuencia y la carga eléctrica entre un punto receptor y una señal recibida del exterior concuerdan, la célula se activa para realizar determinadas tareas. Los neurotransmisores, los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas de la causa y efecto para la actividad cerebral y el funcionamiento del cuerpo. Estas tres clases distintas de sustancias químicas llamadas ligandos, la palabra ligaré significa unir en latín, conectan a las células, las hacen interactuar entre sí o influyen en ellas en cuestión de milisegundos. Aquí viene una ilustración donde muestra las actividades celulares. Aquí hay un círculo, en el centro está el ADN y, y también está el núcleo celular, pues es el núcleo y adentro del núcleo está el ADN. Y alrededor está el punto receptor celular, la célula y cuando se está ligando. O sea, imagínense un círculo y, y ese círculo es la célula, ¿ok? Y en medio está el núcleo, imagínense, mi ojo es el núcleo de la célula donde está el ADN. El punto receptor es cuando aquí hay como un huequito abierto y es donde entra, pues, donde está la recepción. Y lo que se va a ligar, se va a unir a esta célula, se llama
es como un pedacito que lo liga y pues lo cierra. Entonces constantemente está así como que recibiendo y ligando la célula. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que envían señales entre las células nerviosas para que el cerebro y el sistema nervioso se puedan comunicar. Existen distintas clases de neurotransmisores y cada uno se ocupa de una actividad en particular. Algunos estimulan el cerebro, otros lo calman y otros nos hacen dormir o despertar. Le pueden pedir a una neurona que se desligue de su conexión o que la fortalezca. Incluso pueden cambiar el mensaje enviado a una neurona, reescribiéndolo para transmitir otro distinto a todas las células nerviosas conectadas. Los neuropéptidos, la segunda clase de ligandos, son los componentes de la mayoría de estos mensajeros. La mayor parte se produce en una estructura del cerebro llamada hipotálamo. Los últimos estudios revelan que el sistema inmunitario también los crea. Estas sustancias químicas se transmiten a través de la glándula pituitaria y luego son liberadas en el cuerpo como mensajeros químicos con una instrucción en concreto. Mientras los neuropéptidos viajan por el torrente sanguíneo, se adhieren a las células de distintos tejidos, principalmente las glándulas, y después se transforman en la tercera clase de ligandos, las hormonas, que nos influyen para que nos sintamos de una forma en particular. Los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas responsables de nuestros sentimientos. Para el propósito que nos ocupa, considera los neurotransmisores como mensajeros químicos procedentes sobre todo del cerebro y de la mente. Los neuropéptidos como señaladores químicos que tienen un puente entre el cerebro y el cuerpo para hacernos sentir de acorde a nuestros pensamientos, y las hormonas como sustancias químicas relacionadas con los sentimientos en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes una fantasía sexual, entran en juego estos tres factores. Primero, mientras empiezas a tener varios pensamientos, tu cerebro moviliza unos neurotransmisores que activan una red neuronal y esta a su vez crea imágenes en tu mente. Estas sustancias químicas estimulan la liberación en el torrente sanguíneo de unos neuropéptidos en concreto. En cuanto llegan a las glándulas sexuales, estos péptidos se adhieren a las células de estos tejidos, activan el sistema hormonal y, sorpresa, empieza a suceder lo que tú ya sabes. O sea, quiere decir, o sea, tanto así, te puedes conectar, tus neuronas se conectan hasta con tus hormonas. O sea, puedes tener una fantasía sexual, imaginártelo y de repente sentirte excitado. Entonces, o sea, es como eso de cómo tú puedes con la mente provocar algo también en tu interior. Resumen del papel de los ligandos en el cerebro y el cuerpo. Aquí aparece otra ilustración. Dice, los neurotransmisores son diversos mensajeros químicos entre las neuronas. Los neuropéptidos son mensajeros químicos que indican a las distintas glándulas del cuerpo que producen hormonas. Aquí aparecen los centros hormonales del cuerpo, que son los chakras. Muestra aquí un cerebro, dice ligandos del cerebro, neuropéptidos, que está en una parte del cerebro, neurotransmitores, y luego aparece una figura de un cuerpo humano con todos los puntos, los 7 chakras, donde está las glándulas sexuales, que es el primer chakra, luego glándulas digestivas, glándulas suprarrenales, glándula timo, glándula tiroides, glándula pineal, glándula pituitaria, son los 7 chakras, ¿ok? Les voy a enseñar la imagen. Y pueden hacerle pausa cuando vean el video grabado. Has hecho que tu fantasía fuera tan real en tu mente que tu cuerpo comienza a prepararse para una experiencia sexual, adelantándose al acontecimiento. Como puedes ver, la relación entre mente y cuerpo es poderosísima.
De igual modo, si piensas que tienes que pedirle explicaciones a tu hijo adolescente por la abolladura que has descubierto en el coche, los neurotransmisores iniciarán en tu cerebro un proceso mental que te producirá un estado mental particular. Los neuropéptidos le enviarán químicamente al cuerpo una señal en concreto y empezarás a sentirte algo irritado. Cuando los péptidos llegan a las glándulas suprarrenales, les harán liberar adrenalina y cortisol, dos clases de hormonas, y ahora sí que te sentirás enojado de verdad. Químicamente tu cuerpo está listo para la batalla. Lo voy a pausar aquí y voy a hacer un comentario de esto último. O sea, aquí ya te está mencionando sobre la glándula pineal, creo que así se le llama. Bueno, es la glándula del cerebro que es la que permite conectarse con todo tu microorganismo y tus emociones y tu sentir y así, ¿no? Está la glándula, que es la que es como el núcleo, y luego están las neuronas que hacen los ligamientos. Entonces, es así, como lo último que mencionó. Eh, Algo, o sea, comparando, voy a hacer dos ejemplos basándome con lo que acaba de comentar, con una situación exterior y una situación interior, ya hablando en palabras más sencillas, ¿no? Puede que llegue, ok, pon tú que llega un amigo y te empieza a agredir, te empieza a decir que por tu culpa, perdió a su novia porque tú fuiste y le contaste algo de él a ella y ella se enojó y cortó con él. Entonces, o sea, tú sabes que no fue tu culpa, que tú ya sabías que ellos tenían un problema y que era más por su mala relación. Entonces te empieza a agredir a tal grado que eso, o sea, te causa así de que mucho coraje. ¡No hagas eso! ¡Ay, ya le estoy grabando en vivo! Se pasó mi hermana. Me asustó, se asomó a la ventana. Bueno, en fin, voy a continuar. Entonces, tú te molestas porque te quedas como que, pues, ¿qué le pasa? No fue mi culpa realmente. Entonces te empieza a agredir y te activa como que el coraje. Y entonces, tu neurona, tu glándula y tus, eh, pues en sí tu mente empieza a conectar eso exterior, las palabras de agresiones que te está dando tu amigo. Y entonces tú obedeces eso y lo transmites a tu cuerpo y entonces empiezas a sentir eh, mucho coraje, entonces empieza a provocar ahí un desorden en tus emociones y empiezas también a afectar tu interior. Entonces, nosotros tenemos el poder, ya sea de dejarnos llevar por los acontecimientos exteriores, por una agresión de una persona y dejar que ese objeto exterior, esa situación, esa persona te afecte tu interior, o tú puedes decidir que aquello que te dijo aquella persona no te afecte, que de hecho ahí entra la inteligencia emocional, que es no seguirle el juego, y también entra mucho qué tan maduro uno sea para poder enfrentar una situación así y no permitir que eso te afecte en tu interior. Ahora, ¿cómo un objeto interior puede ordenar, puede provocar algo en tus emociones interiores, en tus sentires interiores, en tus chakras, ¿no? En tus glándulas? Pues por lo mismo, o sea, ahorita que te dijo, o sea, tú puedes así como que tener una fantasía sexual
y te lo imaginas en tu cerebro, en tu mente y a tal grado que te excitas. Entonces también ese es un ejemplo. Y igual tú puedes pensar, recordar algo triste o puedes pensarte algo triste y hacerte sentir, o sea, mover tus emociones. Entonces, eso es así como realmente independientemente lo que tú puedas imaginarte, lo que tú puedas recordar o lo que pueda pasar al exterior, todo depende si uno va a darle el poder a esto. Entonces, pues nosotros no se trata de evitar a aquella persona así de que no te quiero escuchar, porque hay veces que no, o sea, no es así, pues o sea, también hay que, este, sí puedes así como que a lo mejor y dejar de juntarte con ciertas personas o todo depende cómo consideres que va la comunicación, la situación, o sea, cada quien tiene su receta propia. Aquí lo elemental es que nosotros tenemos el poder de crear una realidad donde nos dejamos influenciar por lo exterior o por cosas del interior. Entonces, pues sí, o sea, es muy importante pues, recordar que pues sí, o sea, vivimos en una realidad donde estamos influenciados y vivimos con otras personas, con otros factores, con otras realidades, pero sí, recordar que pues nosotros tenemos el poder de continuar provocando una realidad que nos sea positivo. Entonces, pues me encanta a mí leer esto porque pues el autor es neurocientífico pues la neurociencia nos permite entender el cerebro, nos permite entender la mente. Pues aquí él enfoca mucho el comportamiento del cerebro con la realidad, o sea, con lo subjetivo y con lo que se puede comprobar. Pues está muy cool, está muy padre pues ver este tipo de análisis, estudios, interpretaciones. Al final, como ya les he dicho en otros videos, yo creo que toda información ya lo tenemos. Todo depende de la capacidad que nosotros tengamos de poder interpretar toda la información y qué tan la credibilidad que nosotros le vamos a dar, porque no creo que hay una verdad absoluta. Sí creo que toda la conciencia colectiva manejamos una información única, nada más que cada humano hace su propia interpretación. Entonces, por eso la necesidad de mantenernos en apertura y pues nada más mantenernos en evolución, en basarnos en lo básico, que somos cuerpo, alma y espíritu, y que para poder crear una armonía hay que unirnos y para tener cimientos hay que basarnos en los valores universales que nos traen cosas positivas y pues aprender a manejar nuestro ser. Y, pues en sí hay muchas maneras de comprobar todo esto y pues siéntese libre de seguir descubriéndose. Yo creo que por más que estudiemos o que por más que leamos, las respuestas ya están en nuestro interior. Hay que sabernos conectar con nosotros mismos, sí, o sea, mientras más nos conectamos con nosotros, mientras más armonía practiquemos, más respuestas nos van a llegar a nuestro ser. Pues todo el conocimiento, el arte, toda información son herramientas que nos permiten estimular. Y bueno, pues gracias por escucharme, nos vemos en el próximo video, les mando un abrazo armónico para su cuerpo, alma y espíritu. Adiós.